Querida audiencia, tenemos una nueva embestida del COVID, una nueva modificación, no sé si es una cepa nueva, ya lo vamos a ver, porque enseguida vamos a conversar con el doctor médico y además un notable investigador, el doctor Rubén López. El doctor Rubén López recibió 9 años y sigue especializándose en alopatía, que es lo que enseña en nuestra universidad o nuestras universidades, pero también es un homeópata. Así que los temas con el doctor Rubén López van a ser amplios y vamos a vincular, ¿no es cierto? Esta vez homeopatía y COVID. Doctor López, le doy una cordial bienvenida, Rubén, y gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Marcelo. Le agradezco a usted por haber retomado pues conmigo esta nueva serie de entrevistas nuevamente con usted, y a través de usted pues saludo a su distinguida teleaudiencia. Muchas gracias, Rubén. A ver, eh, estoy alarmado, preocupado, porque una vez más la ciudad de Guayaquil empieza a darnos problemas, ¿no? Allá la gente no hace caso, parece que no sabe que existe el COE, han violado sus normas. Recuerdo que en el último encuentro entre el Emelec y el Independiente del Valle en el Estadio Capo, el estadio estuvo casi lleno. El señor Tassim Meme, que es un libanés que preside el Emelec, se zapatea saltashpa sobre los reglamentos y las decisiones del COE. Y hay contagio nuevamente, inclusive contagio y de alguna manera grave para aquellos que ya han recibido vacunas. Vamos a tocar el tema de la homeopatía y el COVID. Y la pregunta primera que le hago es, ¿puede la homeopatía evitar el contagio, fortificar el sistema inmunológico? Adelante, doctor Rubén López. Bien, es una pregunta bastante interesante y útil para la audiencia, sobre todo ahora que las medicinas alternativas que no tienen un ejercicio calificado pues están en boga. La respuesta a su pregunta es no, mi querido Marcelo, no podemos prevenir el contagio. Tal vez podríamos de alguna manera evitar la gravedad, las complicaciones. Lo que puede hacer la medicina homeopática administrada en forma correcta y en forma inmediata, en forma oportuna, sería tal vez abortar la infección en un inicio, cosa que es bastante difícil. Lo que sí podemos hacer es amainar los síntomas de tal manera pues que no se tenga una evolución complicada. Y si es que la evolución va adelante, podríamos acompañar al paciente con los medicamentos homeopáticos correspondientes en cada fase de la enfermedad, pues para que ésta evolucione de manera afortunada. Esto es así porque una infección viral necesariamente debe contar con el desarrollo de una inmunidad específica para que sea superada. No hay otra forma. Por esta razón, pues la medicina homeopática no puede curar una gripe y puede tener éxito en enfermedades crónicas. Sin embargo, pues tratándose de enfermedades virales, infecciosas, nuevas, es importante y necesario que el sistema inmunológico desarrolle su propia defensa. ¿Qué significa, doctor Rubén López, lo que acabo de escucharle? Una inmunidad muy específica, porque la inmunidad, hasta donde entendemos, los neófitos, es una inmunidad de cuadro, global, holística. Todo el organismo está muy bien armado para repeler bacterias, virus, hongos, en fin. ¿Qué es esto de la inmunidad específica en torno al COVID? Bueno, en torno a todas las infecciones virales, sobre todo, la inmunidad específica es el desarrollo de anticuerpos neutralizantes, valga la redundancia, específicos contra el invasor que esté entrando en este caso. Los virus tienen la capacidad de mutar, de cambiar su estructura, de ingresar a la célula por diferentes receptores, y nuestro sistema inmune debe estar preparado de una manera exclusiva para cada uno de estos invasores.
Y esta preparación, este desarrollo no se logra sino después del contacto con este microorganismo. Bien, muy clara la explicación. Déjeme hacerle, a pesar de que tengo claro el esquema que usted acaba de entregarnos, insistir en la pregunta de otro modo. Si una persona está sometida, cree firmemente en la homeopatía, utiliza de manera permanente, ¿no es cierto?, los sistemas, los métodos homeopáticos, su organismo está ya por años preparado a eso, y eso puede de alguna manera ayudar, no a evitar el contagio, pero sí a que una vez contagiado los efectos, los síntomas, las secuelas no sean letales. No sé si mi pregunta se explica, doctor López. Sí, Marcelo, y cabe indicar que no por el hecho de haber estado tratándose con medicina homeopática, la persona está en mejores condiciones. Si es que la persona está en buenas condiciones de salud, porque ha sabido llevar una buena alimentación, un buen régimen de vida, una actividad física adecuada, no padece de enfermedades intercurrentes de gravedad, entonces va a tener más oportunidad de enfrentar una enfermedad infecciosa como el coronavirus. No es una condición de que la medicina homeopática administrada a una persona que haya preferido este método va a darle una cierta ventaja. Eso no es del todo correcto. Doctor López, tengo una inquietud que es muy personal y voy a plantearle a usted, corriendo el riesgo de que me tachen de audaz, de bobo, de tonto, de atrevido. Yo hasta ahora no entiendo, porque entiendo básicamente en qué consiste una vacuna contra el polio, contra la viruela, una vacuna contra la tuberculosis, pues presenta una inmunidad a veces permanente durante toda la vida, que no es el caso de las vacunas anti-COVID. Y entonces mi pregunta atrevida es esta: ¿por qué le llaman vacuna en vez de llamarle realmente lo que yo creo que es decir, un tratamiento? Bueno, vacuna desde el punto de vista de que el principio desarrollado por Jenner hace algunos siglos atrás, cuando él se fijó que cierta vaquerita no se contaminaba, no se enfermaba de viruelas, porque tenía muchas heridas causadas por el ordeño de las vacas que a su vez sufrían una enfermedad análoga a la viruela, le protegía. Eso pues hizo que se llame vacuna a este sistema por el cual se inocula una parte inactivada de un virus similar al que produce una enfermedad o del mismo virus atenuado, y esto de algún modo está enseñando al sistema inmunológico cómo debe defenderse de este invasor en particular. Así que desde ese punto de vista, sí conviene el término vacuna, porque es un preventivo biológico el que se está utilizando. Ahora bien, topa usted el término tratamiento, y a mí me sorprende mucho que en estos 2 años y más de pandemia, toda la ciencia se haya enfocado en la vacuna, en la prevención vacunal, y no se hayan enfocado en el tratamiento de la enfermedad. Hay muy pocos esquemas que han resultado exitosos. Sin embargo, el esfuerzo científico se ha dirigido más bien a encontrar una prevención vacunal, tal vez porque es más fácil de distribuir a todo el mundo. Pero habría sido interesante que se desarrolle algún tratamiento para poder controlar en sus etapas iniciales esta enfermedad. Y eso es algo que no se ha hecho. Doctor López, muy clara, y gracias porque mi atrevimiento dio paso a que usted nos explicara algo que debiera hacerse, no se ha hecho todavía, que es afrontar el COVID desde el punto de vista del tratamiento. Aclárenos en qué consiste un tratamiento cualquiera y luego lo remitimos hacia un eventual tratamiento contra el COVID, si usted es tan amable.
Bueno, el tratamiento del COVID que tenemos hasta el momento es bastante general y obviamente es así porque estamos enfrentando una situación que no se había conocido antes. Sin embargo, en 2 años pues no se ha modificado mucho este tratamiento y se basa fundamentalmente pues en evitar la hiperinflamación que provoca esta enfermedad. La invasión del virus lo que hace es activar al sistema inmune en forma genérica y en forma genérica el sistema inmune lo que hace es provocar una inflamación agudísima que es la que lesiona el tejido pulmonar. Entonces el tratamiento eh, más bien ha ido dirigido a evitar este tipo de situación de hiperinflamación. Los antivirales están siendo estudiados cada vez más para tratar de inactivar al virus. Se han experimentado algunas sustancias que luego se ha dicho que no tienen efectividad, la ivermectina, una de ellas. Y bueno, hay una cantidad de estudios que afirman, luego otros contradicen. Y allí pues yo me pongo a pensar en las conveniencias económicas de la medicina hegemónica, es decir, de la parte administrativa de la medicina, valga la pena decirlo. Entonces, el tratamiento va dirigido a evitar la hiperinflamación, a tratar las complicaciones bacterianas, a dar el apoyo de oxígeno cuando el estado del paciente ha progresado ya a un daño pulmonar, y pues así se logra o se pretende evitar que esta enfermedad acabe con la vida del enfermo. Doctor López, cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando de, 1, antitérmicos, 2, antiinflamatorios, 3, antibióticos, 4, oxígeno, y similares. ¿Son estos partes de un tratamiento? ¿Podemos hablar Sí, de esto que he mencionado como tratamiento? exactamente, y son esos los 4 pilares los que usted acaba de indicar. Los antitérmicos, los antiinflamatorios cuando estamos en fase de hiperinflamación, los antibióticos para las complicaciones bacterianas y el oxígeno cuando el paciente ha llegado a necesitarlo. Esos son los pilares que acompañan a las etapas o fases del COVID. Sin embargo, no se ha desarrollado un medicamento antiviral específico que sea capaz de inhibir la replicación. Existen algunos antivirales que han salido, se han puesto de moda, resultan unos muy costosos, de otros no se vuelve a escuchar hablar, en fin. Y sobre todo falta alguna sustancia pues que sea de fácil acceso, que no sea costosa y que pueda de algún modo reducir la velocidad de replicación viral. Imagino pues que eso implicaría una pérdida ingente de recursos para un sistema farmacéutico que parece que el único objetivo que tiene es ganar dinero. Y bueno, piensa mal y acertarás, dice el dicho. Sin embargo, estos 2 años con esta situación de no tener un antiviral o algo que pueda de algún modo frenar, reducir la intensidad de la replicación viral, sí me deja a mí un poco suspicaz. Es decir, y a mí también. Es decir, poniéndolo en términos míos, simplones, lo gastado, lo invertido en la investigación anti-COVID por los diferentes laboratorios deben ser sumas ingentes, astronómicas, y necesitan, comillas, necesitan recuperarse. Esa recuperación pasa por omitir, ¿no es cierto?, tratamientos o antivirales más eficaces, más efectivos. No sé si mi inquietud se está explicando. Por supuesto, y eso nos deja con la pregunta, con la duda, con la suspicacia. Tal vez somos simplones en considerar que la ciencia podría hacer aquello. Sin embargo, pues subsiste, ¿no? Subsiste esa duda. Ahora, respecto de esto y del tratamiento homeopático, valga la pena hacer esta vinculación. Existen algunas sustancias homeopáticas que administradas en forma temprana pueden abortar infecciones virales. Y en este caso del COVID hemos visto algunos casos de este tipo. Es decir, medicamentos que lo que logran es reducir evidentemente, obviamente, la fuerza, la intensidad
de la respuesta inmune del organismo y permitir que se desarrolle la inmunidad específica de una manera más suave. Medicamentos que pueden ser y deben ser administrados en las primeras etapas del COVID, y que desgraciadamente no es uno solo, Marcelo. Las enfermedades epidémicas en homeopatía se afrontan mediante una técnica que considera a toda la población como un individuo. Y esto implica que para una epidemia, como toda la población tiene una variedad de sujetos, salgan no solo uno, sino 3 o 4 medicamentos predominantes, digamos, y habrá que estar atentos a ver cuál de ellos se aplica. Y luego hay que seguir las fases de la enfermedad para seguir haciendo cambios de medicamento. Esto implica un acompañamiento al paciente, que lo hemos hecho, un acompañamiento constante a lo largo de los días, en forma presencial o telefónica, y también la posibilidad de tener que combinar los tratamientos convencionales, porque no es fácil prescribir acertadamente con homeopatía la primera vez, así que bien vale la pena que el público conozca que el médico homeópata debe ser un médico clínico, capacitado en el uso de antiinflamatorios de tipo convencional, capacitado en el uso de antibióticos y todos los medios de la medicina convencional. Hablando, doctor Rubén López, de antibióticos, y yo entiendo por qué, pero quisiera que usted se lo aclare a una parte de mi audiencia. ¿Por qué, a sabiendas de que los antibióticos no tienen ninguna acción sobre los virus, se recomienda, por ejemplo, acitromicina o similares, cuando han aparecido los primeros síntomas de COVID, a sabiendas de que es un antibiótico y nada tiene que ver con el virus? ¿Por qué los antibióticos en este caso? Bueno, yo veo que el médico convencional está preparado para una atención en serie. No está preparado para una atención individualizada, personal, para comunicarse con cada paciente en particular y saber cómo va, si se están desarrollando complicaciones bacterianas para en ese momento usar el antibiótico, si aparecen signos de hiperinflamación para en ese momento utilizar los corticoides. No es así. Y si hablamos de atención a nivel institucional, donde un médico convencional tiene que ver alrededor de 4 o 5 pacientes por hora, dedicar a cada paciente apenas 10 minutos, entonces la situación se vuelve un poco más difícil y eso obliga al médico convencional a prescribir como digamos, en combo. Entonces mandan la receta todo junto. El antipirético, el antiinflamatorio, el antibiótico y el corticoide, y por si acaso también le mandan un antiagregante plaquetario. Se le manda en paquete. Entiendo que esto obedece pues a la situación de masificación de la prestación de servicios médicos. Correcto, ¿no es cierto? Es una facilitación, una generalización, no una personalización de la atención médica, de la cual no tienen culpa los médicos, sino, bueno, el sistema, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y el virus está tan extendido. Le quiero, finalmente, sobre el mismo tema, ¿significaría que la presencia sintomática del COVID debilita el sistema inmunitario y pueden surgir ese momento bacterias oportunistas a infeccionar? Eso sucede sobre todo en personas que están debilitadas o personas mayores, personas que ya tienen enfermedades preexistentes, personas que tal vez hacen una reacción inflamatoria intensa, no necesariamente las personas mayores, algunos jóvenes tienen esta característica, sobre todo se vio en las primeras cepas, en la alfa, en la cepa original, en las cepas que se desarrollaron sobre todo en Italia. Se vio esto de la hiperinflamación en personas jóvenes. Depende mucho de la genética, depende mucho del estado de salud básico de las personas. Por esa razón, hablando de medicina homeopática, por esa razón es que nosotros contamos con algunos medicamentos para afrontar este COVID. Y pues los vamos dando según el estado en el que está el paciente.
Eso implica una comunicación constante, permanente, donde el paciente debe colaborar, debe notificarnos cómo está su saturación. Necesitamos tener exámenes de laboratorio, necesitamos tener índices predictivos de laboratorio, si hace falta una tomografía, en fin. Es decir, el manejo homeopático del COVID-19 debe ser hecho por un médico homeópata, médico clínico, que debe estar capacitado para reconocer los diferentes estadios. Y si no puede encontrar, porque es muy difícil en un momento determinado el medicamento homeopático, debe estar en condiciones de utilizar el otro sistema para poder sacar adelante a su paciente. Doctor Rubén López, tenemos un par de minutos para algo que no hemos tocado todavía y que de ello se habló desde un principio y ha vuelto a tomar vigencia. La inmunidad de rebaño. El Estado de Israel, donde se hace investigación científica y tecnológica realmente en punta en el mundo, acaba no solamente de decretar un cuarto refuerzo a los vacunados, sino de promover, lograr, impulsar un contagio masivo para la inmunidad de rebaño. Quisiera un criterio suyo respecto de esto. Bueno, yo tengo una idea muy personal, Marcelo. Pienso que la variante Omicron es un regalo homeopático de la naturaleza para terminar con esta pandemia. Quiero ser optimista y pensar en esto. Una variante que tiene menor letalidad, que no va a la parte baja del pulmón, que se quede en vías respiratorias altas y que a su vez tiene tantas mutaciones que puede permitir al sistema inmune desarrollar una inmunidad específica suficientemente amplia, pues me parece que es prácticamente una vacuna natural. Quiero creer eso, Marcelo, ojalá no esté equivocado, pero de acuerdo a las leyes de la termodinámica, me parece que si explicamos la ley de conservación de energía con un refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Claro, el virus entra en, hablando de la segunda ley de la termodinámica, entra en entropía, entra Sí, en debe haber. desaparición. Sí, Marcelo, debe haber un equilibrio. Ni el virus va a terminar con la especie humana, ni tampoco el ser humano va a terminar con el virus. Debe haber una especie de un equilibrio donde la virulencia, la letalidad del virus baje a cambio de que este virus pueda replicarse en una forma mucho menos agresiva. Y la inmunidad del ser humano subirá hasta el punto en el que pueda hacer de este virus, o más bien de esta enfermedad, una de evolución lenta, mediana, algo así como una nueva gripe, una nueva influenza, y lograr nuevamente un equilibrio con un nuevo virus que estará circulando por allí. Quiero creer que eso va a pasar. Tal vez eso responde a esto que está haciendo Israel. Comparto. El Omicron puede surtir como un regalo homeopático de Madre Natura. Le agradezco mucho, señor doctor Rubén López, por su fecunda técnica y científica orientación. Le mando un abrazo y un gracias por haber aceptado este conversatorio. A usted, Marcelo, muy gentil.